Con las nuevas leyes fiscales aprobadas por el Congreso, no solo se le cargará fiscalmente por adelantado hasta un 8% a las ventas que hagan empresas a través de plataformas, sino que además, supuestamente para cotejar que no haya ocultamiento de ventas, todo el movimiento que se produzcan en todas las plataformas, desde streaming, desde que si usted va a comprar una película o no, hasta las de citas, podrán ser controladas por el gobierno. La decisión es mala por donde se la vea. Desde el punto de vista económico, como muchos ya lo han advertido, van a llevar a la ruina, no a las grandes plataformas de ventas como Mercado Libre o Amazon, sino a todos los pequeños y medianos negocios que trabajan con ellos o con otras plataformas, cuya utilidad, las utilidades de esas empresas tienen capital de trabajo, apenas suelen alcanzar ese 8% que ahora le confiscarán por adelantado. Desde el punto de los derechos individuales hay una vulneración absoluta de los mismos. El gobierno sabrá qué compra, qué ve, qué lee, qué escucha, incluso si está en una aplicación de citas, hasta con quién quiere tener una relación. Cada vez hay más Estado y menos libertades. La propuesta del paquete económico 2026 incluye un aumento de impuestos para quienes vendan artículos en plataformas electrónicas, algo que impactará sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. También se prevé que quienes tributan como personas morales y vendan en línea paguen 2.5% de impuestos sobre la renta, lo que implica un aumento de 1.5 porcentuales y un 8% de impuesto al valor agregado. Para David Heisen, director de Mercado Libre México, estas medidas podrían representar un retroceso masivo en la formalidad, el empleo y la competitividad de nuestra economía. Menos pymes, y tenemos más de 1 millón de pymes mexicanas activos en la plataforma de Mercado Libre, podrán ser exitosos y competitivos en la venta en línea, que verían afectado su crecimiento, su volumen de venta, probablemente contratando menos personas, incluso unos cuantos miles quebrando porque ya no funcionarían sus números. Así que eso es la gran preocupación que tenemos. Las retenciones propuestas ignoran la realidad del comercio minorista, donde las ganancias suelen oscilar entre 2 y 5%. Hacienda cree que las empresas tienen márgenes de utilidad superiores al 8% y que la mayoría de sus gastos no pagan IVA, cuando en la práctica casi todos los insumos lo incluyen. De convertirse en ley, la modificación al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados obligará a las plataformas digitales que operan en México a dar acceso en tiempo real y de forma permanente al Servicio de Administración Tributaria a la información fiscal de los usuarios. Aunque la Secretaría de Hacienda sostiene que la finalidad es mejorar la eficiencia recaudatoria, este cambio trasladaría el foco desde las empresas hacia los usuarios. El SAT podría solicitar datos de usuarios finales, por ejemplo, de quienes pagan una suscripción, contratan un servicio o venden a través de una aplicación, con lo cual la frontera entre la fiscalización empresarial y la vigilancia de ciudadanos se vuelve difusa. Las plataformas digitales procesan millones de operaciones por minuto y almacenan datos que incluyen métodos de pago, historial de consumo, ubicación e identidad. El mal uso de esta información podría tener varias consecuencias. Si el Senado aprueba la reforma en sus términos actuales, México sería el primer país en América Latina en imponer un acceso directo del Estado a la información fiscal de los usuarios de plataformas digitales. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y esto se relaciona con otro tema, la persecución fiscal contra muchas empresas. Por ejemplo, la empresa coreana Samsung amenaza con dejar el país o limitar sus inversiones porque le quieren cobrar hasta 300,000 millones de pesos por un mecanismo de doble tributación que el SAT haya aplicado con muchas otras empresas, que quiere cobrar doblemente los impuestos y que es claramente ilegal. La extorsión fiscal del Servicio de Administración Tributaria podría provocar que firmas transnacionales se vayan de México. Varias empresas, con Samsung a la cabeza, litigan contra la doble tributación. La compañía surcoreana optaría por cerrar operaciones si pierde el litigio por cobro doble de IVA. Vamos por partes. En México existe un mecanismo de importación temporal para manufactura y exportación, el IMEX, que permite a las empresas traer insumos libre de impuestos si son utilizados en productos de exportación. Esto permite que México ofrezca condiciones competitivas que faciliten la inversión y se generen empleos.
Pero ahora, el SAT impugnó este mecanismo y pretende que Samsung pague el IVA tanto por los insumos que importa como por los productos que fabrica con esos insumos. Samsung denunció que el cobro es ilegal porque implica pagar el impuesto 2 veces. El asunto llegó a la Suprema Corte, donde la ministra Yasmín Esquivel dio la razón a Samsung. Sin embargo, el Pleno de la Corte no ha resuelto el tema. Y si el SAT se sale con la suya, Samsung podría verse obligado a pagar 300,000 millones de pesos de impuestos, que representan 6 años de sus utilidades. Ante esta extorsión y abuso por parte del SAT, el director de Samsung México, Thomas Jun, podría optar por llevar a la empresa a otro país. Continuar en México no sería viable. Si el doble cobro del IVA a Samsung procede, sentará un peligroso precedente. No solo se perderían 3,000 empleos directos si Samsung sale de México. Otras empresas que también participan en el programa de importación temporal para manufactura podrían seguirle el paso, al ver que en México se hace a un lado el Estado de Derecho por la extorsión fiscal. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Y como lo hemos dicho muchas veces y hemos ratificado esta semana luego del asesinato del abogado David Cohen, en México la vida no vale nada. De esa liviandad para matar, para asesinar por un puñado de pesos que sufrimos en nuestro país, van a hablar hoy en la hoguera del poder Jorge Fernández Menéndez y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, más esta última semana, la vida cada vez vale menos en México. Matar a alguien en México no cuesta nada. La violencia es algo de todos los días y la hemos normalizado. Y se suceden los crímenes y los crímenes de alto impacto y los crímenes cometidos por sicarios por los que se le paga un puñado de pesos y están dispuestos, jovencitos, a matar a quien sea, con tal de ganar 20, 30, 40 mil pesos. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto tenerte con nosotros. Es verdaderamente dramático, maestro, pero yo quisiera hacer un poquito de especular con usted. Hace años, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo vi, y usted lo debe haber revisado, el primer suceso que me llamó la atención en televisión. ¿Se acuerda aquel linchamiento que hubo, creo que en Tláhuac? En Tláhuac, cuando era jefe de gobierno. Cuando el señor empezaba como jefe de gobierno. Según yo, antes de eso, no habíamos visto eso de manera tan clara. Para mí fue el primer gran acontecimiento de una turba, y la turba no tiene elementos de pensamiento, y una voz de mujer que conducía a gritos a la turba. Maestro, lo que a mí me impactó fue la opinión de aquel tiempo de aquel jefe de gobierno. No hay que meterse con el México profundo. ¿Se acuerda de esa declaración? Claro. Y yo lo único que dijo que eran usos y costumbres de los pueblos. Usos y costumbres. Bueno, perdóneme, los usos y costumbres son otra cosa. Un linchamiento no es uso y costumbre. Pero tampoco se puede llamar que eso es el México profundo. Si mal no recuerdo, maestro, fue el primer gran acontecimiento que tuvimos y la primera vez que se normalizó en una tribuna pública un linchamiento colectivo diciendo que era, al fin de cuentas, sí, un México profundo. Repasando esto, lo único que estábamos haciendo de alguna manera, colocados como testigos mudos, era tratar de entender algo que estaba detonando, maestro. Ahí estaba detonando de manera pública algo que ya había reventado. Hemos hablado muchas veces de que la célula familiar ya explotó, que no contiene absolutamente nada. La posición de un padre y una madre que antes obedecían y hacían que los hijos tuvieran reglas, tuvieran normas, el lenguaje de la casa era un lenguaje común, la neurosis de la casa se sostenía, todo eso
se ha venido desvaneciendo por un problema tal vez de usos y costumbres. ¿Qué quiere decir? La madre tiene que salir a trabajar, el padre tiene que salir a trabajar y el abandono del espacio donde los hijos se mueven, eso provoca cada cosas. día tiene menos trascendencia. Exactamente. Entonces, maestro, ahí estaba detonando y estaba empezando a tener características de normalidad. Una patología, un patrón de comportamiento que se llama sociopatía. Yo quiero decirle, y lo hemos hablado, estamos ante una sociedad que se está enfermando o que está absolutamente enferma, donde lo que está brotando es una de las características de nuestro país desde hace muchos siglos, una violencia y una crueldad verdaderamente brutal, no por los usos y costumbres, sino porque así se fundamentó esta cultura desde épocas de la conquista. O sea, fuimos desde antes, a ver, ahora que hablamos de los pueblos originarios. ¿Qué pueblos originarios? Eran terriblemente violentos. Violentos, no maestro, con usos y costumbres donde la que perdía en esos usos y costumbres era la mujer. O sea, usos y costumbres eran hechos exclusivamente por una sociedad absolutamente manejada por los hombres. Bueno, esta violencia que tenemos, sí, la escondimos durante mucho tiempo a través de procesos educativos. El siglo XX en México tuvo una etapa de gran educación, tradición que yo puedo decir que fue una tradición que enriqueció la migración española, enriquecimiento de los programas académicos, maestros que planteaban elementos completamente nuevos y teníamos un proceso donde el alumno tenía que memorizar, tenía que aprender, tenía que manejar aritmética, matemáticas y la palabra civismo estaba consciente, había todo un proceso de normalidad. Al perder todo eso, empezamos nosotros a establecer contacto con la violencia y le llamamos inseguridad. Pero cuando yo recuerdo a ese señor presidente, no era presidente, era jefe de gobierno, y dijo que el México profundo, ahora que recuerdo yo digo, claro, estaba detonando la salida como si tuviera una bandera del desfile de enfermos y de asesinatos que iba a haber en este país, que ahora ya son incontables y usted tiene mejores cifras que yo, maestro. Estamos hablando, a ver, el sexenio pasado hubo 200.000 asesinatos. Es una cifra brutal. Y que por día uno dice, y ¿en otros qué país 100.000 vivimos? desaparecidos. O sea, suma 300.000 personas que murieron o desaparecieron en 6 años. Y no es una problemática de unas zonas específicas. Las ciudades más violentas del mundo, hay algunas en el norte de nuestra ciudad, otras, en el norte de nuestra república, otras en el sur. Estamos balanceados en ese tipo de cosas y tenemos una gran cantidad de ciudades dentro de este decálogo de ciudades violentas. La sociopatía, maestro, tiene características peculiares. Primero, no hay el más mínimo elemento de compasión. ¿Qué quiere decir? Nadie se puede poner, de acuerdo a esta frase judía, en los zapatos de los otros. ¿Qué quiere decir? No hay el más mínimo elemento de empatía o de respeto por lo que el otro está sintiendo. Segunda, las emociones ajenas les parecen absolutamente indiferentes, les parecen sinónimos de debilidad. Segunda característica que tiene la sociopatía, una megalomanía y una vanidad que podrían tocar el narcisismo, pero le falta individualismo. Precisamente esta megalomanía se caracteriza exclusivamente por considerar que todo lo que yo hago tiene una posible justificación. Me provocaron, lo tuve que hacer. Sí, y no solamente todo tiene una justificación, no tiene la más mínima consecuencia emocional. Tercero, modifican la realidad. Nunca cuentan lo que sucedió, están siempre narrando lo que ellos piensan que sucedió y lo que obligan a que los demás verdaderamente crean que sucedió. Pero el retraso además social, porque exactamente. El crimen de este abogado de David Cohen se pone bajo la luz pública porque es un personaje conocido, porque detuvieron al criminal. Pero si uno ve quienes atentaron contra Ciro Gómez Leiva son iguales. Si uno ve todos los crímenes, patrones. Claro. Sí. Es muy barato matar a alguien. Exactamente. Y no hay ningún, como tú decías, no hay ningún prurito social. No hay consecuencia. Y al no haber consecuencia, ¿qué aflora, maestro? Ya no solamente la sociopatía, aflora la personalidad psicótica. Aquel que es capaz, como usted dice, de un joven que toma el metro,
revisa a alguien y entonces el psicópata es frío, calculador, hace estrategias, trata de buscar elementos, destruye. Su única visión es absolutamente narcisista. Lo que tiene que conservarse es él. Y si elimina a otro ser humano, su egolatría, su ego se va a fortalecer. Entonces, personajes psicópatas absolutamente utilizados por la estimulación de un dinero sencillo y una sociedad que está tocando la sociopatía por la indiferencia, por la frialdad, pero sobre todo, maestro, porque no hay consecuencias. Claro, este es un país donde no hay consecuencias. Donde todo queda impunidad. A mí... queda impune las autorías intelectuales, porque dicen, no, de tal personaje, caso Ciro Gómez Leiva, hay 12 detenidos. Sí, pero el autor, ¿por qué fue? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo ordenó? No lo sabemos, porque al mismo tiempo contratar una bandita o contratar un sicario, ni siquiera preguntan por qué tienen que matar a alguien. No, simplemente hay que hacerlo. Hay que hacer un jale, como dijo este muchacho. Porque hay que hacer un jale, vamos a hacer un jale. Ahora, maestro, es algo muy peculiar. Viviendo en el estruendo de las redes sociales donde todo es factible y donde el ruido social es el que marca la posibilidad de la desinformación, ¿a qué recurre la gente que no quiere las consecuencias? A algo que provoca, que se llama olvido. Vaya, hacemos que el suceso explote, no lo pudimos contener. Se vacía de una gran cantidad de información que no tiene que ver con lo que pasó. Y si matan a 2 personas en Viaducto Tlalpan, un señor que parecía que lo tenía todo perfectamente planeado, sale una gran cantidad de información, una gran cantidad de elementos. ¿Y qué hace? A más información que salgas, más confusión provocas y más te alejas de la verdad. Pero hasta ahorita no hemos escuchado una consigna, una idea, una posibilidad, una sentencia, un culpable, que dejamos el recurso del olvido y bombardeamos a través de novedades con las redes sociales la posibilidad de la conciencia. Entonces, es una sociedad que toca la enfermedad, pero es una sociedad que no se da cuenta que está siendo utilizada por intereses. Utilizada de alguna manera para tratar de provocar nuevas realidades que no tengan la necesidad de disentir ni del debate, porque entonces en ese momento no habrá palabras para justificar lo que está sucediendo. Estamos siendo testigos de una descomposición social y lo estamos manejando como si fuera algo escandaloso. No, no es algo escandaloso. Nuestra ciudad, nuestra sociedad se está deteriorando y no estamos haciendo nada por proteger no a esto, sino el futuro de nuestro país. Trate de calcular qué pasará en 10 años, cuando empiecen a reventar los jóvenes de 11, los jóvenes de 9 años, que solamente lo único que están viendo es que la sangre es normal, que robar es normal, y que una mamá dice, mi hijo era bueno, salí a asaltar y me lo mataron. ¿Cómo va a ser? Perdóneme, el juicio mismo se contradice. Yo le acepto que la señora sufra, pero no puede colocar las condiciones de bondad o de maldad en la moral. Piense en las juventudes de 10, 11 y 12 años que en 10 años detonan. ¿Qué va a ser esto, maestro? Y van a ser los padres, ahora de esos de 10, 11 años, van a ser los padres ahora, que son los que están, esta juventud, todo este tramo de juventud que está perdida en nuestro país. Pero bueno, muchísimas gracias, Raúl. Y una adultez que estamos viviendo muy particular, maestro. Muy particular. Muchas gracias, Pero tema da maestro. para muchísimo más. Gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y la senadora Lili Téllez ha exhibido una serie de videos que documentan los mecanismos de corrupción del senador Adán Augusto López y de políticos y empresarios a él ligados. Este es un resumen de esa denuncia que no le permitieron exhibir en la propia Cámara de Senadores. A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación.
Desde lo más alto del poder en México, presumiendo ser el más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora, protegido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, además de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora, comanda una red de corrupción, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Esta red de corrupción presume acceso directo e influencia sobre 15 gobernadores como Mara Lezama en Quintana Roo y Marina del Pilar en Baja California. Desde sus distintos cotos de poder en la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación o la coordinación de los senadores de Morena, Adán Augusto López es quien lleva los contactos con clientes y socios potenciales. El primer paso es conectar a Fernando Padilla, director general de Grupo COSEI, con sus afiliados políticos. El encargado de la operación cotidiana es Carlo Padilla, director de Relaciones Públicas de Grupo COSEI. Con presiones o pagos, por lo regular con dinero en efectivo, los socios políticos de Adán Augusto entregan contratos gubernamentales a las empresas de Padilla. Los contratos pagan una parte de proveedores, otra parte se va para sobornos y una más regresa al bolsillo de Adán Augusto. Sin pena alguna, Padilla confiesa cómo gracias a su socio Adán Augusto ha asegurado vínculos con diputados, senadores y gobernadores. What I can tell you is that we have been working since a lot of time, I mean more than 20 years ago, and always related with government. The business that we were starting, you must be next to the governor, you know, the governor or the president or whatever. So when we just understood about that, we start, you know, like supporting different political parties. Some of them, we started with them 15 years ago, and right now governors, our deputies, senators, and we have a very strong relationship with a lot of politicians, you know, all levels. El líder de Morena en el Senado y sus prestanombres, los Padilla, cobran jugosas comisiones ilícitas que rondan el 5%. Así, de un contrato de 180 millones, Adán Augusto se embolsa 9 millones. En el gobierno de López Obrador, con la venia del entonces presidente, Adán Augusto traficaba influencia sin límite y apretaba a todos. Cuando el director de Pemex, Octavio Romero, empezaba a trabar algún negocio, una llamada del poderoso secretario de Gobernación respaldando un contrato para Grupo COSEI liberaba todo. There were another guy from inside Pemex that wanted to stop that project for us, to give it to someone else. That is all the main directors said, hey, stop doing that. Those are my guys. Don't bother them. That's my problem. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, lo decíamos el lunes, hoy hay que abundar en ello. Falleció hace exactamente una semana esa gran y bellísima actriz que fue Diane Keaton, un fallecimiento causado, anunciaron sus familiares, por una neumonía que cimbró su muerte al mundo del espectáculo y la cultura. Tanto que la principal cadena de cines de Estados Unidos ha puesto nuevamente en cartelera dos de sus películas más exitosas. Annie Hall, una película imprescindible que no ha envejecido en absoluto, con Woody Allen, que le valió el Oscar, y una un poco más actual, muy divertida, de menos profundidad, pero muy divertida, con Jack Nicholson, que se tituló en español Alguien tiene que ceder. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Las dos, lo mismo que las tres partes del Padrino, donde Diane Keaton tiene un papel protagónico. Hay que verlas, valen muchísimo la pena y sirven para recordar esta extraordinaria actriz que fue, y de extraordinaria persona que fue Diane Keaton, que murió a los 79 años. Que oír un disco que ya tiene algunos años, pero que vale también
mucho la pena recordar. Se llama Genius Love Company de Ray Charles, acompañado por varios de los mejores músicos actuales. Ahí están desde Elton John hasta Van Morrison, desde B.B. King hasta Billy Nelson, desde Norah Jones hasta Diana Krall. Un disco de 2004, lo último que salió con Ray Charles en vida, que sencillamente es un disco buenísimo, me gusta muchísimo. Y qué leer, saldrá a la venta a nivel mundial este martes la tercera parte de la historia de Julio César, que está escribiendo, publicando el español Santiago Posteguillo. Este tercer tomo se llama Los Tres Mundos y transcurre en el año 58 a.C., cuando Julio César comienza a cruzar su destino con la Galia, con Egipto y con la propia Roma, en una historia que unos años después terminará culminando con su llegada al poder. Los dos primeros tomos, Roma soy yo y Maldita Roma, fueron buenísimos, que a mí me encantaron. Los Tres Mundos, este nuevo tomo, creo que van a ser 6 finalmente, ya lo compramos, lo vamos a recibir el mismo martes que salga a la venta, a ver cómo resulta, aquí se lo contaremos, Viviana, a ver cómo queda Posteguillo. Pues ahí está, siempre es un manjar leer a Santiago Posteguillo. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana, pásela espectacular y por supuesto nos vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal, ¿no, Jorge? 11 de la noche. Por supuesto, 11 de la noche, el lunes aquí estaremos con usted y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.